Saludos a todos desde la revista 1%. Bienvenidos a la edición número 23 de Atranca Limpia, en homenaje al periodista Andrés Pascual, del cual vamos a hablar algo hoy aquí, porque él trató en muchísimos artículos el tema que yo tengo hoy. El tema que tengo hoy es el que está en, en la mesa. A raíz del juicio de los últimos días, que trajo la atención de todos los Estados Unidos, sobre el tema de la policía y el racismo aquí en los Estados Unidos. Yo he tratado el tema en muchísimas de mis revistas, prácticamente, en todas, porque es uno de los temas que hay que tratar, en todas lo trato. Aquí tienen la pequeña historia de los negros y el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Tienen la película El nacimiento de una nación que dio vida nuevamente al Ku Klux Klan. Hablando de Ku Klux Klan, en esta que está en inglés, un juez negro, un juez del Ku Klux Klan, nominado a la Corte Suprema por el presidente Roosevelt, nominado no, que estuvo ahí más de 30 años, y no fue el único juez del miembro de Ku Klux Klan que Roosevelt nombró, hubo otro más. En esta son varios los artículos que tengo de este tema. Voy a traer un artículo de Walter Williams que se llama así. Se llama ¿Qué pueden esperar los negros de los políticos en Estados Unidos? Cuando dice de los políticos, está diciendo los políticos de los dos partidos. No importa si son políticos republicanos o demócratas. He hablado muchas veces de Walter Williams. Este es Walter Williams. Murió ahora en diciembre y hace rato que les vengo diciendo los que siguen mi canal, que le quiero hacer un programa homenaje. Un hombre brillante. Y como negro se acercó al problema racial con una agudeza y un sentido y una objetividad tremenda para poner realmente el dedo en la llaga donde va del problema, que no tiene nada que ver con lo que dicen los demócratas. Él empieza este artículo con una pregunta primero con una afirmación. Según los demócratas, y eso es lo que ellos hacen, porque nadie va a poder negar que esto que voy a decir es política de los demócratas. Según los demócratas, los negros solamente pueden progresar con leyes de discriminación positiva. Para los que no conozcan el término, conocen lo que es. Es cuando, por ejemplo, vas a un centro de trabajo y ahí se va a aplicar y no importa, llega el momento que no importa quién es la persona más calificada para obtener un trabajo, porque si llega un negro hay que dárselo porque no hay suficientes negros ahí en ese lugar. Cosa que no se cumple, por ejemplo, en Washington, donde la inmensa mayoría de los empleados son de la raza negra. Ahí no miran eso, no miran ellos esa regla. Eso es discriminación positiva. Discriminación positiva y el complemento, programas gubernamentales. O sea, la política de los demócratas después de la ley de derechos civiles, con el campeón Lyndon Johnson, que por cierto la ley se aprobó con voto republicano en el Senado y en el Congreso, de todos estos programas para favorecer a familias de la raza negra por lo que habían pasado antes. Y entonces dice William que está establecido como una verdad que los negros solo progresan con discriminación positiva y con programas gubernamentales. Dice, bueno, vamos a hacer una pregunta, dice Williams. Dice Williams que la tasa de pobreza, escuchen esto porque son datos, de las familias negras era del 87% en 1940, dentro de los límites de pobreza que se consideraban, y que se consideran aquí en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que lo que es pobreza aquí no lo es, por supuesto, afuera, en otros países, por las bondades que tiene este sistema. Pero bueno, dentro de la tasa reconocida, 87% de las familias negras eran pobres en 1940 y en 1960 solo el 47%. O sea que eso se redujo en un 40%. Y dice William inmediatamente, hay alguien por ahí, así mismo, que me diga, lo voy a decir como él lo dice, a qué plan contra la pobreza o a qué ley de derechos civiles o a qué programa gubernamental se debió que el 40%
de los negros escaparan de la pobreza en esos 20 años, o sea, entre 1940 y 1960, porque la ley de derechos civiles fue después, en 1964. Y la respuesta a eso es muy sencillo, aunque William hace un artículo más conciso y no lo dice. Miren, ya después de la guerra, y la guerra incluso, comenzó a darle oportunidades a los negros en los Estados Unidos. Yo le pudiera mencionarle 3 cosas que fueron cambiando, a pesar de que no había la ley de derechos civiles. Primeramente, participaron muchísimos negros en el ejército en la Segunda Guerra Mundial, lo cual, a pesar de las diferencias raciales todavía, ya lo fue integrando a lo que era la sociedad de los Estados Unidos, o sea, a tener todos iguales derechos y ser todos iguales ante la ley, por lo que luchaba Martin Luther King. En el deporte pasó lo mismo. Entró Jackie Robinson en la pelota, en el béisbol, rompe la barrera racial en las grandes ligas. Hay que recordar que los negros no podían jugar en grandes ligas. Y otro acontecimiento importante que yo señalaría fue en 1954, cuando la Corte Suprema declara que los niños negros y blancos pueden ir juntos a las escuelas. O sea que es inconstitucional separar a los niños negros y a los blancos en las escuelas. Por cierto, y por supuesto, eso era una política de los demócratas del sur, en todos los estados del sur, que eran los que se oponían a eso. Y se continuaron oponiendo a eso después de esta ley, después de este decreto de la Corte Suprema por varios años. Porque si esto fue en 1954, en 1961 todavía no dejaban entrar a Ruby Bridge en New Orleans, que es un caso muy conocido, una niña pequeñita. Yo tengo fotos de eso. Y después, incluso en 1963, se paró el gobernador Wallace ahí en Alabama, en la universidad, para que no entraran 2 estudiantes negros. O sea, 9 años después de que la Corte Suprema había dicho que eso era inconstitucional. ¿Qué pasa? Que se sabe que los estados tienen sus leyes independientes y los demócratas en el sur no querían que los negros se integraran. Ahora, si la población negra redujo la pobreza en un 40% de 1940 a 1960 y no había ninguna ley de discriminación positiva, llegaba un negro a un trabajo, buscar un trabajo y se lo daban al que mejor condición tuviera, no importaba si era negro o si era blanco, podía haber racismo, pero aún así los negros salieron de la pobreza sin ningún programa de los demócratas que los ayudara, porque eso no representa ninguna ayuda, los está perjudicando enormemente y vamos a ver por qué. Ahora, dice Williams, y continúa analizando, que a pesar de que se redujo 40% la pobreza de los negros, del 40 al 60, del 60 al 70, cuando ya empezaron los programas y la ley de derechos civiles y el estado de bienestar de Lyndon Johnson y a darle cosas a los ciudadanos negros, bueno, ahí se redujo nada más que un 1%. Y entonces dice que cómo usted puede considerar esto, o sea, que el milagro fue antes de la ley de derechos civiles, donde se redujo la pobreza de los negros en un % altísimo, fue después de la ley de derechos civiles cuando no se redujo. Y dice el doctor Thomas Sowell, que lo cita aquí Williams, y lo tengo yo en muchísimas revistas, negro también, para los que no lo conocen, que el acceso, que los ingresos, escuchen esto, los ingresos de los negros crecieron más del doble que el de los blancos entre 1936 y 1959. Y ya le dije varias de las razones por lo que esto fue. O sea, en los años inmediatos que ya comienza la guerra, se comienzan a romper barreras que le dan a los negros muchísimas más oportunidades, y de esos salarios miserables que tenían antes, pues pasaron a otro tipo de nivel. Por eso es que en los datos de Thomas Sowell aparece eso, y dice más, que el acceso de negros a cargos profesionales fue superior durante los 5 años previos a la ley de derechos civiles que durante los 5 años después de la ley. O sea que no fue la ley de derechos civiles la que tuvo ese impacto en que los negros tuvieran más cargos, sino fue después, porque se produce la entrada en masa de los negros cuando entran en la política en el Partido Demócrata. Y eso es otro tema largo que habría que ver por qué. Y por eso es que empiezan a ocupar esos cargos dentro de ese partido, porque todas las leyes estas de discriminación positiva y programas gubernamentales comenzaron a dar recursos y cosas
que perjudicaban a la familia negra. Y vamos a ver por qué. Aquí hay un senador que menciona a Williams, es blanco y además demócrata de Nueva York, que él hizo un estudio, un libro ahí en los años 60, donde dijo que todos estos programas de ayudas, lo que estaban haciendo era deteriorar la familia negra, estaban haciendo que la familia negra se rompiera. Y eso es lógico, porque cuando tú le quitas responsabilidad a la familia, dándole cosas, por ejemplo, criándole a los hijos o dándole dinero por cosas, el incentivo de trabajo decrece. Eso está más que comprobado. No quieres trabajar porque sencillamente el gobierno te está dando dinero. Y entonces, dice William que cuando el senador que se llama Moynihan, Daniel Patrick Moynihan, demócrata de Nueva York, comenzó a decir esto, que los programas esos le estaban haciendo daño a los negros en vez de perjudicarlos, ¿qué ustedes creen que pasó? Lo empezaron a acusar de racista al senador demócrata de Nueva York por decir estas cosas, porque se sabe que lo que hacen los demócratas es comprar los votos de los ciudadanos negros con la discriminación positiva con los programas gubernamentales. Sencillamente con los impuestos que se recaudan le empiezan a dar una serie de prebendas y lo que prácticamente están haciendo es comprarle el voto. No es legal, en mi opinión no es legal, sin embargo es legal. Entonces, dice William, por supuesto, tema de colación en estos días, que no lo puede ignorar, que dice que otro problema significativo para los americanos negros, con independencia de que haya senadores, congresistas, republicanos, demócratas, no importa quién esté en la Casa Blanca, un problema de los negros, de los ciudadanos negros, es la alta tasa de criminalidad. Y estoy citando a Walter Williams, ¿okay? Un negro bien prieto, pero bien brillante. Y habla aquí de la tasa de asesinatos. Este artículo que le estoy leyendo es del 2017, porque esto es un problema que viene de hace tiempo. La tasa de asesinatos nacional en Estados Unidos, me imagino que eran datos del 2016, es 5.6 por cada 100.000. 5.6 por cada 100.000 habitantes. En Indiana era el 58. En Richmond, en Virginia, 43. Detroit, Michigan, 39. Y Washington, 35. Y aquí no menciona, por supuesto, el desastre de Chicago y otras ciudades. Ok. Según el Departamento de Justicia, sigue diciendo Williams, lo ha dicho muchas veces, el 94% de las víctimas negras mueren en manos de negros. Textualmente, lo estoy leyendo. Y que los homicidios es solo una punta del iceberg. Sigue preguntándose Williams, ¿y qué incidencia tienen en esto los políticos, republicanos o demócratas? Yo les quería hablar del tema en relación al tema de la pobreza, lo que es el capitalismo. Y por qué, por ejemplo, de 1940 a 1960, 40% de los negros salieron de la pobreza, a pesar del racismo que todavía había en el sur. Y esto mismo pasó, que lo explica Ayn Rand en uno de sus libros, El capitalismo y la edad desconocido, con el problema del fenómeno de los niños en los estadios incipientes del capitalismo. Se decía que explotan a los niños, que hay niños que trabajan muchas horas al día. Miren, ella lo que dice es lo siguiente: bueno, y esos mismos niños, ¿cómo vivían en el feudalismo? Vivían con la cabeza llena de piojos y en casas llenas de ratas. Y sencillamente cuando surge el capitalismo, empieza a crearse la riqueza. Aquí en Estados Unidos comienzan los ferrocarriles con Vanderbilt, comienza el petróleo con Rockefeller, el acero para hacer grandes edificios con Carnegie y los autos con Ford. Hasta que todo eso no empezó, el boom de la riqueza no explotó. Y cuando pasaron 20 años nada más, todas las familias fueron elevando su nivel de vida. Y dejaron de trabajar los niños y dejaron de pasar una serie de cosas. Lo mismo sucedió con los negros del 1940 al 60, cuando después de la Segunda Guerra Mundial viene un boom económico, porque la gente, el país se deja de fabricar armamentos y sencillamente se regresa a una economía de mercado que fue bastante
poco más libre, gracias a Dios. No totalmente, vamos a hablar después de economía de mercado. Pero el país prosperó enormemente. ¿Y quién se benefició? Todo el mundo. Y todo el mundo a quien incluye, a los negros también, a pesar del racismo en el sur. Ahora, yo quería mencionarles algo de lo que dice Andrés Pascual sobre los temas raciales. Porque si bien ayer mismo salió el presidente ilegítimo a decir el gran problema racial que había aquí en este país y las brechas que todavía no se han podido superar, cuando hace más de 50 años de la Ley de Derechos Civiles, ayer salió el presidente a decir eso, o sea, incitando a la división, estimulando el odio y para que continúe el problema racial. Aquí valen las preguntas estas que se hace Andrés Pascual y en lo que han convertido los demócratas con sus políticas de estímulo, la sociedad. Dice aquí que hay más de 60 universidades negras abiertamente proclamadas en Estados Unidos. Son universidades para estudiantes negros. Okay. Si hubiera una sola universidad blanca, que me ponga yo a abrir mañana aquí una universidad blanca, a ver si no me van a acusar de racista inmediatamente. Dice que hay orgullo de ser negro. Hay, por ejemplo, que una mujer blanca no podría estar en un concurso de Miss Black American, pero una mujer de cualquier color sí puede estar en el concurso de Miss America o Miss USA. ¿Okay? Hay cámaras de comercio, porque aquí meten también en el potaje, los demócratas muy habilidosamente han metido también a los hispanos, y ahora con el tema de los ilegales igual, para comprar sus votos, específicamente el de sus familiares, y tratando de que estos, manipulando, porque al final no hacen ninguna reforma para que puedan votar. Hay una cámara de comercio hispana, pero también hay una cámara de comercio negra. Ok, ¿y quién, dónde está? Y después hay una cámara de comercio, ¿no? Donde ahí es para todo el mundo. Bueno, y la cámara de comercio blanca, ¿dónde está? Por supuesto que no la puede haber porque le acusarían de racista a cualquiera. Cuando un oficial blanco, este artículo de Pascual es de mucho antes. Y no sé ni de cuándo será, porque él está hablando de eso de hace un montón de años. Si un policía blanco le dispara a un delincuente de la raza negra, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya ustedes vieron lo que está pasando en estos días. Y no estoy hablando de juicio, pasa en cualquier momento. Pero si le dispara así, es considerado racista o es un problema racial. Y entonces se pregunta Pascual, ¿son los blancos los únicos racistas que hay? Miren, José Martí, del cual tengo, soy de más está decirle, mi opinión es más grande de todos los cubanos. A pesar de que hay numerosísimos testimonios y anécdotas del cariño que sentía con los negros y las relaciones que tenía con ellos. Como una vez delante de Rubén Darío. Es una anécdota muy bonita de Martí. Cuando viene un negro y con mucho cariño le regala, creo, algo para encender cigarros. Y él le dice a Darío que no puede pagar el cariño con lo que esos negros lo rapan. Martí también habló del problema del racismo negro, o sea, porque es una cosa que no puedes tapar con un dedo. Incluso aquí en Estados Unidos y en Cuba los negros se compraban esclavos. Cuando todavía en los tiempos de la esclavitud, y después de eso tenían sirvientes. Entonces son nada más racistas los blancos. Eso es lo que dicen el Partido Demócrata. Ahora, volviendo a la pregunta inicial que hace Walter Williams, bueno, ¿y qué pueden esperar los negros de los políticos en Estados Unidos? Miren, absolutamente nada. La solución del problema de los negros no va a venir de la arena política, va a venir de que analicen el entorno familiar. Y hay una educación, tanto en las escuelas como en las iglesias, que los demócratas no están interesados para nada en hacer. Porque lo que quieren es que esta situación de crisis se mantenga, continúe, seguir estimulando el odio racial, dividir a las personas para después ellos poder usar eso como propaganda política. Yo los dejo aquí en la revista 1%, como siempre, y les digo, no vayan a la izquierda.